¿Por qué somos salvos, Memo? Somos salvos por el amor de Cristo. O sea, somos salvos porque ese hombre que nos amó tanto, el amor de Dios, dio lo mejor que había en el cielo. Dio lo mejor que había en el cielo, que era su hijo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda, amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es Reset Podcast. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo podcast. Wow, ya teníamos ganas de regresar ya después de bastante tiempo, como un mes, yo creo, más o menos, o 2 meses, que sí nos tomamos de descanso. Pero vaya, regresamos con esta nueva temporada, la cual hemos titulado aquí Dan y yo Reset Basics, tipo así como Amazon Basics. Entonces, pero bueno, estamos contentísimos de regresar. Aquí les voy a dejar que Dani les diga pues su sentir, ya los extrañábamos. Sí, ya era bastante tiempo que nos habíamos, pues no alejado de esto, pero sí por cuestiones ajenas como trabajo, proyectos y demás. La falta de estructurar bien el tiempo, ¿no? Sí. Nuestros tiempos, que Memo, pues bueno, como lo saben, es fotógrafo y por ahí lo recomiendo si tienen una sesión de alguna boda, 15 años, o sesión de pareja. Gracias, hermano. Ahorita en Navidad, sesiones de Navidad. De todo. Pueden seguir en sus redes sociales para que vean su trabajo. Y pues precisamente tanto por el trabajo de él, proyectos de él, como también acerca de mi trabajo, los tiempos habían complicado un poquito para seguir grabando esta temporada que ya desde hace 2 meses, ¿no? Ya 2 meses. Teníamos en mente comenzarla a hacer. Y como dice Memo, le titulamos Reset Basics. Y es, como la palabra lo dice, lo básico, ¿no? De lo básico. Como muchas preguntas que nos hacemos cuando iniciamos en la iglesia, cuando nos empezamos a acercar o cuando alguien nos invita por primera vez, muchísimas cosas que se nos vienen a la cabeza, dudas de quién es Jesús, quién es Espíritu Santo, el Padre. El Padre, qué es lo que Dios hizo por mí, por qué me hablan de esto, por qué me hablan de amor y por qué me hablan de pecado y por qué me hablan de esto y del otro. Entonces, lo que tratamos de hacer con esta serie que le estamos titulando Reset Basics es precisamente resolver todas esas dudas que muchas veces llevamos tal vez 10 años o más en la iglesia, pero que de repente nos surgen en la cabeza y que nunca lo habíamos pensado. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que es lo central de la Biblia. Exacto. No el personaje, sino el hombre que nos dio salvación, que nos ha dado ahora la comunión directa con el Padre, y queremos comenzar a hablar de Jesús. Wow, sí, de Jesús, por el que estamos aquí, por el que en amor, porque Él nos amó primero. Dan y yo estamos haciendo estos podcasts. Luego hay gente que nos dice, ¿verdad? Oye, y por ejemplo, una de las personas fue el pastor Rubén, que ya tuvimos acá un podcast con él. Nos decía, oye, ¿ustedes ganan dinero de esto? No, pastores, es por amor. Sí. Entonces, por esa persona, por Jesús, por a quien amamos, es que estamos haciendo esto. Y vamos a entrar de lleno. Y básicamente, a lo mejor la primera pregunta que tú cuando llegas a la iglesia es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús del que tanto me hablan? ¿Quién es ese Jesús que me salvó? ¿Debía yo ser salvado? ¿Qué hizo por mí? Y básicamente es este personaje que tú encuentras en la Biblia, que vino hace más de 2000 años, que teniendo todo su reino en el cielo, decidió venir a despojarse de eso y venir a como hombre a cumplir lo que nosotros desde Adán no pudimos cumplir. Y pues quiero que sepas que este hombre no es un hombre ordinario. O sea, fue un hombre que a lo mejor está un poquito difícil de entender, pero es un hombre que fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces desde ahí como que tu mente empieza a hacer como cortocircuito, tratar de entender esa parte, pero debes de entender que fue 100% hombre, porque a lo mejor muchas personas dirán, ay, pues como era Dios, no, o sea, digamos que las tentaciones que yo tengo, a él no le costaron trabajo, ¿no? Y es necesario que sepas que las mismas tentaciones que tú tienes, él las tuvo, y aún así pudo caminar en completa rectitud, por así decirlo. No es un hombre ordinario porque no nació como todo hombre, sino que nació por obra del Espíritu Santo. Tú puedes ver todo eso en los evangelios, que por obra del Espíritu Santo en la Virgen María fue que se dio su nacimiento. Murió por nosotros en la cruz, para el pago de nuestros pecados, y Él existe desde antes de todo. Él existe desde la creación del mundo, y eso lo puedes ver en el Evangelio de Juan, en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 1, o sea, desde el inicio, tú puedes encontrar
todo ese detalle y lo voy a leer básicamente. Dice lo siguiente en la versión Reina Valera, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y básicamente desde ahí te está diciendo que desde el inicio Él estaba y por eso te digo, Él estaba en su reino y decidió venir pues, con nosotros, a habitar entre nosotros, a enseñarnos a cómo, o sea, cómo cumplir esa ley, a cómo vivir bajo su gracia y bajo la soberanía de Dios. Sí, y algo que me gustó bastante lo que dijiste, Memo. Jesús es 100% hombre o fue 100% hombre y 100% Dios porque fue concebido por una mujer. Exacto. Por María, la Virgen. Y algo también que mencionabas bien importante, que muchas personas dicen, sí, pero es que Jesús fue el Hijo de Dios y pues para Él fue más fácil vivir aquí en la tierra y no sufrió tentaciones y todo esto. Pero hay un estudio bien interesante, ahorita no recuerdo el nombre o más o menos dónde lo leí, pero menciona que Jesús cuando estuvo ayunando en el desierto, cuando estuvo en este tiempo de ayuno y en conexión con su Padre, Satanás fue a tentarlo y le dio 3 tentaciones. Exacto. No, número 1, convertir las piedras en pan. En pan. Número 2, la parte de destruir el templo y volver a edificarlo y todo esto. Y la tercera tentación fue la de gobernar todo, o sea, que él fuera el rey. ¿No? Ajá, Satanás le dijo, que inclínate a mí y yo te voy a dar las naciones, o sea, todo eso. Entonces, escuchaba esta parte y mencionan que en estas 3 tentaciones, Jesús sufrió todas las tentaciones que nosotros pasamos día con día. Uh-huh. Cualquier tentación que a ti se te ocurra es la tentación que Jesús sufrió en ese momento. Exacto. Entonces no podemos decir, ¿sabes qué? Jesús no sufrió esto, o Él no pasó por esto, o yo estoy pasando por una tentación de X tipo y la Biblia no menciona que Jesús fue tentado en eso. Pero si tú ves estas 3 tentaciones que Él tuvo en el desierto, Él pasó por las mismas tentaciones que tú y yo en este momento. ¿Y quién es Jesús? Hay un versículo en Juan que ahorita lo platicábamos Memo y yo, que está en el Evangelio de Juan 14:6, donde Jesús le dice a Tomás, Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino, es quien nos conecta con el Padre. A través de Él, como lo decíamos en un inicio, tenemos la comunión directa con nuestro Padre Celestial, que en el Antiguo Testamento, si querían llegar y tener una comunión con Dios, tenían que entrar en el templo y pasar a la parte, se me está yendo el nombre, ¿cómo se llamaba la parte que pasaban al final? Donde solamente podría entrar el sacerdote. Pues era en el templo, que entraba con una cuerda, ¿no? Por si se llegaba a morir. Exactamente. Por estar en la presencia de Dios y tenía pecado, lo jalaban. Exactamente, nadie lo podía tocar esa parte. Entonces ellos tenían que entrar a ese lugar santo para poder tener comunión con el Padre y no cualquier persona lo podía hacer, sino solamente el sacerdote. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús murió por nosotros y ahora Él se convirtió en el camino, en la verdad y en la vida. Y algo bien interesante y bien bonito que dice en el versículo 7, dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. ¿Qué quiere decir Jesús? Que Él es el reflejo del Padre en esta tierra. Exacto. Sí, no, y es algo súper importante saber cómo nuestra identidad en Cristo, porque hay veces que nosotros llegamos y te hablan de Jesús. Yo, por ejemplo, he hablado con personas y le dije, ¿le han hablado de Jesús? Y me dicen, sí lo conozco, ¿no? Pero lo conocemos por oídos, ¿no? Por así decirlo, como decía esta parte en Job, ¿no? De oídos te había escuchado, pero ahora mis ojos te pueden ver. ¿Por qué? Porque o sea, está esa parte, ¿no? Que la palabra es el logos, no es la palabra como tal. Tú puedes llegar y leer la Biblia, pero la palabra rema, que es cuando tú lees algo y te llega como esa revelación y dices, ya ahora entiendo todo esto. Entonces es cuando en verdad conoces a ese Jesús, puedes saber y tener identidad en Él y puedes saber que fuiste rescatado por Él del poder de Satanás. Dio su vida en rescate por muchos, o sea, en realidad no solamente vino por algunos, porque como dice, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, y Él nos dio la vida eterna.
¿Sabes? Me encanta porque en Efesios 2:19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y ahora miembros de la familia de Dios. Y eso me encanta porque tú cuando ves eso, yo me pongo a pensar, o sea, tú ves a David, ves a Abraham, ves a todos estos hombres de Dios y cuando te injertas en la familia de Dios por medio de Jesús, esos personajes de la antigüedad vienen a ser ahora tu linaje, vienen a ser ahora tu estirpe y me encanta esa parte. Y también me fascina la parte del amor de Dios, de cómo se muestra a la humanidad, cómo se muestra al hombre, cómo se nos muestra personalmente. Y me gusta mucho este versículo que está en Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, me fascina esa parte y no puedo tratar de entender por completo, o sea, ese amor que Cristo tuvo por nosotros para dar su vida por rescate de muchos. Sí, y ahorita nada más retomando un poquito lo anterior, la tentación que tuvo Jesús no fue la de destruir el templo y restaurarlo. Fue la de arrojarse, ¿no? Exactamente, fue la de arrojarse. Ahorita lo estaba corroborando porque no quiero que se vayan a confundir, estoy cometiendo un error. Lo estaba confundiendo con el pasaje de Juan, en la parte de Juan 2:18, pero las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto vienen en Lucas, en el capítulo 4 del 1 al 13. Y allí viene la tentación que sufrió Jesús de aventarse del templo y el diablo le decía, los ángeles te cuidarán si realmente eres el hijo de Dios, ¿no? Además estaba esta parte, ¿no? Como también Satanás conoce la palabra, o sea, lo confrontaba con la misma palabra y me encanta que Jesús le respondía con la misma palabra. Como escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sabes? O sea, está esa parte, o sea, que debemos de incluso no confiarnos, ¿no? Como, soy hijo de Dios, bueno, ya que Él haga todo y yo no hago nada. O sea, no, incluso cada vez que conoces más la palabra, te expones más a que Él vaya, digamos, tu carácter, tu vida, todas las áreas vayan siendo transformadas porque eres expuesto a su gloria. Exactamente, sí. ¿Y por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos, Memo? Somos salvos por el amor de Cristo. O sea, somos salvos porque ese hombre que nos amó tanto, el amor de Dios, dio lo mejor que había en el cielo. Dio lo mejor que había en el cielo, que era su hijo, y dijo, los amo tanto que le entrego lo mejor que hay. Hay una analogía que usó, te mentiría, no me acuerdo qué pastor la utilizó, que creo que fue Susan, no me acuerdo qué pastora, una pastora, pero decía que literal descendió Jesús al infierno con un cheque en blanco y dijo, traigo todos los recursos del cielo para pagar los pecados de todos mis hijos, así que lo puso así frente a Satanás, dijo, pon la cantidad que necesites porque yo vengo a comprar todo ello, a ellos con mi sangre. O sea, a mí me encanta esa analogía porque me habla mucho del amor de Dios. Y a lo mejor otra de las preguntas que a lo mejor te daría yo a ti, Dani, es como de, mucha gente dice, pues si yo no hice nada, ¿no? ¿Por qué tenía que ser salvado, no? O sea, ¿tú cómo responderías a esa pregunta? La salvación no es por obras, Exacto. precisamente. Tú no hiciste nada y no tienes que hacer nada para ser salvo. Simplemente confesarlo con fe. Exacto. Que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y creer sin duda alguna el sacrificio que hizo Jesús hace más de 2000 años. Exacto. En esa cruz, por gracia, por misericordia y por amor a todos nosotros. Para ser salvo no necesitas hacer buenas obras, no necesitas donar dinero o hacer obras de caridad, o no basta con solamente ser buena persona. O asistir a la iglesia solo los domingos. A la iglesia solo los domingos, exactamente. Que al final eso viene siendo tal vez un espíritu religioso, ¿no? Como decir, yo estoy cumpliendo hasta esta parte y ya por eso soy salvo, ¿no? También a lo mejor una de las preguntas que puede ser es como de, si Adán fue el que pecó y yo no pequé, a lo mejor dice, ¿no? Pues ¿por qué abarcas a mí, no? Es una de las cosas que a lo mejor puede llegar a ocurrir. Yo me acuerdo que yo me hacía esa pregunta, yo decía, pero si yo no fui el que pequé, no, o sea, fue Adán. Pero en realidad desde que Adán pecó abarcó a toda la humanidad y fue el pecado, digamos que a lo mejor el original del hombre, porque el primer pecado fue el orgullo, ¿no? Que fue por Satanás, pero el pecado así original que se originó en Adán y ya de ahí por eso se hizo por un hombre y por un hombre que fue Jesús tuvo que ser restaurada esa comunión, esa amistad con Dios. A lo mejor, Dani, yo te haría esta pregunta, ¿no? ¿Debías tú ser salvado? ¿Debía yo ser salvado? Yo creo que nadie merecía
ser ser salvado. salvos Ajá, por el pecado, pero exacto. por gracia y por amor Ajá, exacto. y misericordia Sí. podemos decir que somos salvos. Sí, incluso tú podrías decir, ¿no? O sea, a lo mejor para Dios iba a ser más fácil, ¿no? A lo mejor deshacer todo lo que había hecho, hacer una nueva creación Sí, y más por lo que dice la palabra, ¿no? La paga Ajá. del pecado es muerte. es muerte. Exacto, sí, sí, sí. La paga del pecado es muerte, sea cual sea el pecado que hayamos cometido, nosotros merecíamos la muerte. Pero Dios, en su infinito amor por todos nosotros, mandó a su unigénito a morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que sufrir, sino simplemente arrepentirnos de nuestros pecados a través de Jesús. Exacto. Y el Padre redime. Exacto. A mí me todo nuestro encanta. pasado. A mí me encanta porque ahorita de lo que estás mencionando, no solamente Dios nos da salvación por medio de su Hijo, sino que también nos invita a vivir la eternidad con Él, ¿sabes? Me encanta que en Juan 6, 53 al 54 dice lo siguiente, y si ven que me estoy tardando es porque ya perdí el versículo. Pero dice lo siguiente: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y verso 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y a mí me encanta esta parte porque una vez que tú ya aceptas a Cristo en tu corazón, como decía Dani, no es por obras, no tienes que hacer algo para que digas, ya soy salvo, y si a lo mejor doy mucho diezmo, voy a ser salvo, o a lo mejor si doy dinero a los pobres, voy a ser salvo, o a lo mejor si voy todos los domingos sin falta y llego puntual, voy a ser salvo. No, en realidad es tener un corazón para Cristo. Así como David le pidió a Dios que le diera a su hijo Salomón un corazón para él, Dios te está diciendo, solamente con que tengas tu mirada y tu corazón enfocado en mí y aceptes a mi hijo, o sea, aceptes su carne, aceptes su sangre, así como dice esta parte, ¿no? Como digamos, la última cena, ¿no? Esa parte simbólica, ya eres salvo, y no solamente salvo, sino tienes garantizada una eternidad con Jesús. Claro que esto va también, digamos, condicionado, por decirlo de una forma, a muchas cosas, porque hay personas que, y yo me incluyo, que a veces abusamos de la gracia, ¿no? Como de, bueno, ya soy salvo, y empiezas a actuar así como de mal, y ya nada más llegas al final y Dios, perdóname por este día, y ya no lo vuelvo a hacer, y al otro día es lo mismo, y abusas de la gracia, y pues también eso no, como que no va dentro de esa salvación. Sí, exactamente. Ahora, con esto no queremos que malinterpreten nuestras palabras diciendo que no tienes que hacer nada, literalmente, sino entendemos que la salvación es por fe, es por la gracia y la misericordia de Dios, pero si tú eres salvo y tú estás confesando que Jesús es tu Señor y tu Salvador, las obras que tú vas a hacer van a ser el reflejo de Jesús en tu vida. Wow, sí. Y eso me llevaba al pasaje de Juan 15:13, donde precisamente Jesús les llama amigos. Sí. ¿Y qué es lo que dice? Mira, a mí me encantó, o sea, porque tú lees todo el contexto desde el versículo 1 de este capítulo. Ajá. Y te empieza a hablar acerca de la vid verdadera. Y te empieza a decir el contexto de que, pues bueno, una rama apartada de la vid no puede dar fruto porque Exacto. sola se seca y no Exacto. puede dar este fruto para los demás. Sí. Entonces, empieza a hablar acerca de todo esto y en el versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué nos habla? Cuando estamos conectados con Jesús, cuando estamos conectados con Dios, las obras fluyen de manera natural en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos conectados a Él. Prácticamente todo lo que nos habla esta parábola de la vid nos dice o nos habla acerca de una unidad a Jesús, una dependencia total de Él para obrar, una dependencia total de Él para hacer este tipo de cosas de, ¿sabes qué? Vamos a alimentar a los pobres, o vamos a regalar esto a los demás, o vámonos de misiones, o vamos a hacer esto. Pero no es algo que salga de tus fuerzas, sino es algo que está obrando activamente en ti porque estás conectado a Él. Ahora, me encanta lo que dice, si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará, ¿ok?
Dice, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Wow. Que esto nos habla de decir, ¿sabes qué? Estamos conectados con Jesús, estamos conectados con Dios y las obras no son forzadas. No estoy pensando yo en mi mente, voy a hacer esto porque pequé, pero ya hice una buena obra y ya soy bueno. Como otra que vez. Se compensa, ¿no? Exactamente, dices, eso no lo puedes compensar. Esas obras van a fluir porque tú estás conectado con el Padre, tú estás conectado con Él. Y me encanta todo lo que sigue, es que es muchísimo el contexto que te habla aquí, de verdad, habla bastantes cosas. Y hay algo que me llama mucho la atención donde dice, mi mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ahora, ¿por qué menciona esto de mi mandamiento es Porque un versículo antes, en el versículo 10, dice esto, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Wow. Ahora dice Jesús, si obedecen mis mandamientos, ¿cuáles son tus mandamientos, Señor? ¿Cuáles son tus mandamientos, Jesús? Wow. Cuando le preguntaron a Jesús, Padre, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dice, se cierne, ¿no? Como al de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de esto se cierne, bueno, en estos dos mandamientos digamos que se cierra la ley de los profetas, ¿no? Exactamente, se resume todo. Exacto. Y cuando Jesús nos llama amigos, tú te pones a pensar y después como te dice... mi mandamiento es Él mismo te está dando la respuesta. No solamente te dice, obedezcan mis mandamientos, sino que inmediatamente te dice, y mi mandamiento es Sí. Y el único mandamiento que te da es que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Wow. Y por eso a Jesús nos llama amigos. Amigos. Wow, está increíble todo eso. Y a lo mejor ya para cerrar este podcast. Y es decir, bueno, ya está bien, conozco a ese Jesús. Me han respondido a lo mejor muchas preguntas que tenía, pero dices, en realidad, ¿por qué debo de amarlo, no? ¿Por qué debo de buscarlo? ¿Por qué? Y es que es muy fácil y también viene en la Biblia, ¿no? Dice que nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Exacto. O nadie tiene acceso al Padre si primero no acepta al Hijo, ¿no? Y es muy simple, si tú tienes comunión con el Hijo, automáticamente, al ser expuesto a su presencia, al ser expuesto a su gloria, va a pasar lo que decía Dani. O sea, no vas a hacer buenas obras porque tengas que hacerlas, sino porque como conoces su corazón, sus anhelos se convierten en tus anhelos. Y es como aquí en la iglesia, en la Amistad de Puebla, nuestros pastores estamos llevando junto con nuestros pastores y el grupo de servidores un libro que es de Mariano Senewald y se llama Las pasiones del corazón de Dios. Y ahí te habla de sus pasiones y te vas dando cuenta que cuando tú eres expuesto a la intimidad con Dios, ya no solamente buscas, por ejemplo, las bendiciones que Él te pueda dar, sino que buscas cumplir sus deseos y sus anhelos. Wow. Entonces yo creo que a lo mejor básicamente lo que estaremos diciendo es busca a Dios busca a Jesús, busca a este hombre que dio su vida por ti, no por lo que te pueda dar de bendiciones, sino por buscarlo a Él, o sea, por quererlo a Él. Me encanta esta canción que se llama Nothing Else, que también, bueno, en español es Nada Más, y hay una versión de Majo y Dan, o también de este chico, la que canta En tu presencia, de Ayrton, no me acuerdo de él, pero de él, bueno, nada más pongan Nada Más en YouTube, no recuerdo de YouTube y está ahí, y me encanta un fragmento en el que dice, no busco bendiciones, solo te quiero a ti. Entonces, es básicamente eso, y yo a lo mejor me despediría con eso, y no sé, Dani, ¿con qué se despediría para cerrar este podcast? Jesús resucitó. Sí, hermano. Amén. Ahorita lo estaba viendo aquí en las notas. Sí. Y es una palabra que escribiste y resalta bastante, resucitó. Resucitó. Y pues es motivo de gozarnos, de alegrarnos, en tener un Dios de vivos. En estas fechas que estamos celebrando. En estas fechas exactamente que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, que muchas veces no le damos el significado real a la Navidad. Exacto, sí. ¿No? Y solamente nos basamos en regalos y demás. Pero es una celebración para recordar el nacimiento de un hombre extraordinario que nos dio salvación, nos dio comunión con el Padre directamente,
y no nos dejó solos, sino que nos dejó a nuestro ayudador. Exacto, el Espíritu Santo, el cual el siguiente capítulo de este Reset Basics está hablando de este caballero hermoso, nuestro consolador, y a quien sentimos tanto como un viento recio, el Espíritu Santo, y de él es el siguiente capítulo. Así que los esperamos. Gracias por la paciencia, por esperar este tiempo de la segunda temporada. Como decimos, ya los extrañábamos, y Dan y yo, esta temporada que viene no es al azar. Pensamos muy bien los capítulos, los estuvimos orando y en verdad esperamos les gusten, les bendigan y los edifiquen sobre todo. Sí, pues como dijo Memo, ya los extrañábamos, ya estamos por aquí de vuelta y les voy a pedir una disculpa por el error que cometí al inicio. Una confusión con el versículo. No pasa nada. Pero bueno, ya después lo corregimos y como dijo Memo, pues bueno, esta temporada ya son temas en específico que tenemos y también por ahí vamos a tener bastantes invitados especiales aquí de Amistad de Puebla. También. Con los que queremos compartir micrófono y van a ser palabras de edificación tremendas. Y ya están, las que nos van a dar. Ya están confirmadas su asistencia y su ayuda, pero pues igual son personas que tienen muchas cosas que hacer y pues es cuadrar agenda con ellos, ¿no? Básicamente, por eso a lo mejor demoramos un poquito, pero ya son personas que como siempre, cuando se trata de Dios, dicen sí, vamos, adelante. Entonces van a ser personas muy especiales. Esta temporada que se viene es muy especial. Dani y yo la hemos orado, la hemos preparado y le hemos puesto mucho esmero, así que esperamos si les guste. Y pues nada, amigos, es el final de este primer episodio de la segunda temporada. Bienvenidos. Realmente me siento muy emocionado y creo que Memo también. Sí, vamos con todo. Estar aquí otra vez. Hay varios proyectos que tenemos. Espérenlos también. El año que viene también se viene con todo. Vienen buenas cosas. Algún crossover por ahí que vamos a tener con Soda Verité. No quería mencionarlo, que fue una sorpresa, pero bueno. Pero igual, le mandamos un saludo a los de Soda Verité. Exacto, a todos los de Soda Verité. Y pues se vienen cosas buenas. Un proyecto muy especial para el otro año en el cual no vamos a decir qué es, pero van a poder participar algunos de ustedes. Bastantes personas. Entonces, verdad, estamos muy emocionados y todo esto, como les decimos al inicio, es por amor a Dios. Y pues queremos que esa pasión que nosotros tenemos la podamos compartir con muchos de ustedes. Si se puede con todos. Y pues ya, esto es Reset Podcast y los vemos en la siguiente. Bye.